Primero que todo, una vez más, buenas tardes. Nos encontramos en Sala Chuquicamata, historias inolvidables, donde somos y seguiremos siendo los guardianes de nuestra historia. Antes de darle la palabra a nuestra moderadora, quiero presentarles y agradecerles su participación en nuestra sala a Roy Honores. Tenemos la fortuna de contar con el primer nacido en el Hospital Roy H. Glover y con el último nacido en el Hospital Roy H. Glover. Roy, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos conocer algo de tu corta vida. Gracias. Hola, buenas tardes, un saludo a todos los presentes. Yo me presento, yo soy Roy Honores, como dijo el estimado. Yo soy el último chuquicamatino y para mí es un gusto, un honor estar aquí para compartir con ustedes y conversar. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Roy. Y para dar inicio a nuestro conversatorio, del cual creo que nuestra moderadora va a tener muchísimas preguntas y va a ser un programa muy entretenido, dejo con ustedes a Judith Romero. Adelante, Judith. Hola, ¿cómo están? Los saludos a todos con un abrazo fraterno, un beso de aquí a la distancia. La verdad es que hemos tenido varios programas, pero este es muy emocionante. Me cuesta empezar. Pido disculpas. Haber tenido este hospital, ¿cierto?, que nos vio nacer, que nos vio crecer, que nos vio jugar en sus dependencias, fue una bendición, creo, en nuestras vidas. Yo también nací en el Hospital Roy H. Glover. Qué lindo poder compartirlo con todos ustedes. Y este llanto a lo mejor es porque el hospital se nos fue antes, me disculpan a lo mejor este sentimiento, antes de que todos no lo hubiéramos querido, ¿no? Y hoy vamos a hacerle un honor, todos los que estamos aquí presentes, y yo creo que todos los que puedan compartir después nuestro programa, le vamos a hacer el honor de reconstruir la historia de nuestro querido hospital y ser guardián de la historia, porque mucha gente, cierto, tiene dudas, a veces hay mitos. En lo particular, yo cuando era niña, ya está muy jovencita, pensaba que Roy H. Glover era un doctor, o sea, un médico. Y a lo mejor hoy día descubrimos, ¿cierto?, algunos que eso no es así, y eso tiene una historia que vamos a comentar. Voy a dejar con ustedes, ¿cierto?, a Patricia y Ana María, que nos va a contar cómo fue el origen de nuestro querido Hospital Roy H. Glover. Hola, buenas tardes a todos. Como siempre es un gusto poder saludarles y decir también que tengo el privilegio de 3 de mis hijos son chuquicamatinos y nacieron en el Hospital Roy H. Glover de Chuquicamata. Nacimiento, gloria y destrucción del Hospital Roy H. Glover. El primer hospital de Chuquicamata era una construcción de madera tipo colonial americana. Grandes pabellones formaban ordenadamente las distintas salas y un hermoso jardín rodeaba esta construcción. Sin embargo, el único error de construcción de sus distintas dependencias fue que el pabellón quirúrgico, el cual quedó en medio del patio. La construcción del Hospital Roy H. Glover se debió principalmente a las numerosas deficiencias que presentaba el antiguo Hospital del Mineral. Si bien logró controlar por años las enfermedades y los índices de mortalidad del campamento, su reducido espacio físico y su poca capacidad de atender diferentes especialidades, sumado a la gran población que existía en la zona, pronto hicieron incompetente, y en el año 1954 el médico jefe, Dr. John Bradford, planteó la inquietud al gerente de la época, don Charles Brinkerhoff, y con su aprobación y ayuda partió a Nueva York. En Nueva York
el doctor Bradford se encontró con Mr. Roy H. Glover, abogado, alumno honorario de la Escuela de Minas de Montana, vicepresidente del directorio de Anaconda Company, quien hizo suyo el proyecto. Mr. Roy H. Glover convenció al resto del directorio, el cual aprobó el proyecto en el año 1955. El hospital comenzó su construcción entre 1956 y 1957, con un tiempo aproximado de construcción de 3 años, finalizando en el año 1960. El 21 de agosto de 1960 es inaugurado el Hospital Roy H. Glover y su primer director fue el doctor John Bradford. Bueno, ahí tenemos los primeros antecedentes, ¿cierto?, de cómo nace esta idea maravillosa de tener este coloso que llamamos en algún momento, uno de los mejores hospitales de Sudamérica. Pero el desarrollo, dice un sociólogo alemán, Max Weber, no está en las paredes. El hospital era una construcción sólida, muy bien hecha, muy bien implementada, pero fue complementada con personas formadas, ¿cierto?, en cuanto a atender a los pacientes, algunas que llegaron ahí a formarse y otras que vinieron a tomar, ¿cierto?, la especialidad, a especializarse, a conocer Chuquicamata, a ver cómo era este hospital y se enamoraron de cómo se trabajaba en el hospital, de cómo se atendía y se fueron quedando en nuestra tierra. Yo quisiera darle la palabra a Lilian Ibacache, quien fue por años, ¿cierto?, trabajadora de la salud del hospital. ¿Cómo le decían a ustedes en ese tiempo, Lilian? ¿Cómo las llamaban ustedes por su función? Nosotros éramos auxiliares de enfermería. Yo hice el curso de auxiliar de enfermería el año 1969 en el Hospital Roy Glover. ¿Y de dónde venías tú, Lilian? Yo vengo de un pueblo de la 4ª región, de Canela Baja. Me gané una beca para venir a hacer un curso y luego devolverme a mi pueblo porque los hijos de Canela, que estaban radicados en Chuquicamata, hicieron un hospital chiquitito. Era una réplica del primer piso del Hospital Roy H. Glover. Entonces ellos regalaron eso al Servicio Nacional de Salud, con inauguración, con todo, incluso regalaron 2 ambulancias. Luego cuando tú llegas a Chuquicamata, ¿qué edad tenías? Yo tenía 19 años cuando llegué a Chuquicamata. ¿Y de ahí comienza digamos, tu incursión, tu amor, tu vocación? ¿O tú nos comentabas anteriormente, ¿cierto?, que a lo mejor tú no estabas muy segura que querías llegar a Chuquicamata a especializarte? La verdad, yo no tenía idea de lo que venía. Yo no conocía a nadie en Chuquicamata, pero según mi mamá, como ella tan visionaria, dijo: usted se va, hija, porque usted participó en esto. Yo presenté sus notas y me aceptaron y usted se ganó una beca en Chuquicamata. Y el 9 de febrero de 1969 partió mi odisea hacia Chuquicamata. Yo no tenía idea dónde quedaba, yo no tenía idea de nada, pero lo más lindo que ahora, al pasar el tiempo, yo ayer les contaba, siempre uno dice: oye, pero es del cielo a la tierra. No, mi vida cambió de la tierra al cielo, porque realmente que era comparado solamente con el cielo lo que se vivía en Chuquicamata en esos años. Lilian, cuando tú llegas, ¿con qué te encuentras? ¿Cómo era este cielo? Este cielo, bueno, yo el primer día que llegué conocí el campamento. El campamento lindo, todo diferente a lo que yo estaba acostumbrada a conocer, pero cuando me llevaron al hospital, yo no podía creer que era un hospital. Sí parecía un hotel, no sé, pues 20 estrellas, y ni siquiera era 5 estrellas. Era un gran hospital, gigante, lleno de gente, de cuadrillas limpiando. No podía ensuciarse el hospital en ningún momento. Las paredes brillaban, era olorosito.
era el cielo, realmente que era el cielo. Muy, muy lindo. Yo quedé maravillada. Pese a que cuando me dijeron que tenía que venirme a Chucky, yo lloré, debo haber llorado unos 15 días, porque yo no me quería venir. Y cuando me tenía que devolver, lloré más todavía porque no me quería ir de Chuquicamata. Y Lilian, ¿tú tomaste asignaturas así como que era una universidad? No, ¿Tú ibas pasando no, asignaturas, no? El curso era, a ver, uno empezaba con una parte teórica. La primera parte del curso era teórica. La segunda era teórica práctica y la tercera era práctico, ya como cuando uno va a trabajar, ya, pues ya no era teórico, era solamente práctico. Se demoraba, eran 1550 horas que teníamos que completar. Y ¿Y quién impartía las clases, Lilian? la señorita Eva Valenzuela. Ella era la coordinadora, ella era la jefa del curso, pero impartían las clases las enfermeras y los médicos. Ellos eran los profesores nuestros. Y cuando tú llegas, Lilian, ¿con qué te encuentras, digamos, en el edificio? ¿Tú nos podrías describir la infraestructura del Hospital Royal Glover? Empezando los jardines fantásticos, los jardines preciosos. Estaba todo tan ordenado que nada se salía de ningún lado. Por ejemplo, teníamos medicina, cirugía, pediatría, prematuro, maternidad, alimentación, bodegas, había todo, pero todo estaba ordenado, todo limpio, todo perfecto. Era perfecto en ese tiempo porque había gente que se preocupaba que fuera así. Entiendo que habían 2 pisos subterráneos. ¿Qué pisos eran y qué función cumplían? Eran el basement y era el ground floor. En el G, que nosotros llamábamos generalmente el G, estaba el servicio de alimentación, estaba traumatología, estaban los roperos donde uno se cambiaba la ropa, estaba el servicio de educación también estaba ahí, estaba la farmacia y estaban las bodegas de la farmacia. O sea, cada dependencia tenía su orden y su función separada una perfectamente y ampliamente de las otras, ¿no? Todo separado. Cristian. Zulema les contará también cómo era. Ah, sí, pues claro. Hola, Zulema. Cristian, ¿tú recuerdas algo de eso? ¿Te lo contaron? ¿Estuviste algún día por ahí en el hospital y recuerdas las nociones que nos da Lilian? Por supuesto que sí. Hola a todos. Una cosa que me llamó mucho la atención que dijo Lilian es el olor. Es el único hospital que yo he estado que no se siente olor a hospital. Eso me ha marcado toda la vida. Mi papá fue cuando llegó, estaba en construcción el hospital, mi papá fue el encargado de la instalación del aire acondicionado y la calefacción. También fue para ese trabajo, pero se quedó 14, 15 años. Entonces él dijo piso G y piso B. El piso B es donde estaba la oficina de mi papá, que era todo lo que era el mantenimiento. Incluso estaba la lavandería. Entonces nosotros llegábamos a la oficina de mi papá como Pedro, yo por haber nacido en el hospital, el primero en nacer en el hospital, yo me creía el dueño del hospital. Incluso había una rampa para entrar al hospital, o sea, al subterráneo. ¿Sí? Yo pinté con pintura un día, Roy, que era Cristian Roy, porque era mi nombre, ese era territorio mío, estaba convencido. Pero sí lo recorrí el hospital, esa parte, mucho, porque era la oficina de mi papá. Y lo otro era la emergencia, que vivíamos en emergencia. Casa, ¿no? ¿Perdón? Era como tu casa el hospital, era tu hogar. Exactamente. Era esa parte, y lo otro era porque vivíamos en emergencia con mi hermano. Siempre nos caíamos, herías, cosas por eso. Pero era, como también decía Lilian, el orden, la limpieza era todo, tenía que ver en el piso, en el último subterráneo. Nosotros jugábamos con las máquinas para las enceradoras, que eran grandes. Nosotros nos sentábamos uno arriba y andábamos por todo lo que daba el cable. Entonces disfrutamos eso a concho. Realmente fue espectacular. Y nadie les llamaba la atención.
No, porque mi papá era el jefe de ese departamento. Ah, ya, Puede que en otras partes podría haber sido, pero ahora es un segundo jefe. Pero, o sea, tampoco no nos podían portar mal. Pero hacíamos esas cosas de repente cuando no nos veían, pues, ¿sí? Como típico niño chico. Pero sí, insisto, o sea, recalco lo que dice Lilian, que realmente era una maravilla eso. Lo he dicho en todo, desde que me contactaron a mí, también vivir esa experiencia fue realmente única. La viviría 1000 veces. Muy, muy bonito. Sí, igual. Bueno, se nos fue Roy Honorio, lo vamos a esperar, porque Roy, ¿nos escucha? Roy, ¿qué experiencia tienes tú, qué recuerdo tienes tú del hospital en el que naciste y cuál llevas el nombre, ¿no? Y por el cual llevas este nombre que te va a acompañar siempre. Sí, bueno, el hospital este año ya va a cumplir 20 años, el 19 de mayo va a cumplir 20 años desde su cierre y pucha, los recuerdos que tengo son los que ustedes mismos hablan, o sea, lo que hablan mis papás, mis tíos, que son parte de Chuquicamata, hablan de que realmente era un hospital excepcional, que era un hospital de los mejores que podían haber dentro de Latinoamérica incluso, se reconoce por eso, que era muy bonito, que el ambiente era distinto, y yo creo que lo mismo que ustedes dicen es así, porque realmente no tenía esa sensación como de olor de hospital o cosas así, pero yo lamentablemente no tuve la oportunidad de conocerlo hasta un punto donde solamente verlo enterrado, pero no más que eso. ¿Y tú recuerdas en qué momento tu papá o tu papá o tu mamá o quién de la familia fue el primero en comenzar a contarte, a traspasarte esta historia? Oh, sí, ya desde chiquitito, desde los que yo tengo memoria, me llegan pasando memorias de Chuquicamata y más del hospital. Realmente era, yo creo que tan excepcional el hospital que siempre habían cosas buenas que decir, cosas que uno sacaba de cada vez que iban. Realmente son cosas que mis padres me fueron diciendo eh, siempre, realmente mis dos hermanas igual son chuquicamatinas, mi hermana una vez estuvo hospitalizada también, entonces van pasando esas cosas y siempre se conversó que se atendía muy bien, que tenía capacidad para hacer un hospital de otro país, pero era aquí en Chuquicamata. ¿Tus hermanas también nacieron, Roy, en el hospital? ¿Son menores Correcto, o mayores que tú? Mayores, son me imagino. mayores que yo, sí, una 28 años y otra de 24. Ah, ya, ya. Vamos a recordar ahora el origen del nombre del hospital. Ana María, ¿tú te diste la tarea de averiguar cómo nace, cierto, esta idea de que el hospital llevara el nombre que lleva y que nos marca Sí, a todos los chuquicamatinos? Ana María. correcto. Un gusto estar con Roy y con Cristian. Uno se hace la pregunta, ¿por qué el nombre de este hospital? En realidad, llegado el momento de funcionar, el nombre de Roy H. Glover surgió como el más adecuado. Y ese fue en señal de agradecimiento al hombre que tanto hizo por conseguir su construcción, aun cuando nunca viajó a Chuquicamata, porque antes de se inaugurara, meses antes que se inaugurara el hospital Roy S. Glover, el señor Roy sufre un infarto y muere a la edad de 67 años. Se dice que las grandes obras que ejecuta el hombre, siempre se trata de perpetuar la memoria de que fue promotor de ellas y se le asigna su nombre. Esto le valió el reconocimiento del Supremo Gobierno, quien le otorgó la máxima distinción que se le da a un extranjero, la Orden del Mérito Bernardo Higgins. El primer nacido en el hospital Roy H. Glover fue Cristian Roy Montenegro Fried, en el año 1960, y que tenemos en la tarde el gusto de estar con usted. Es realmente es una alegría muy grande poder contar con las dos personas, el primero que nació y el último nacido, que fue Roy, que acaba de presentarlo, el Roy Ignacio Nicolás Honores Mondaca, que nació el año 2001. Fue el último niño que nació en este magnífico hospital.
está de más decir todo lo que las alabanzas que se ha dicho respecto a esa construcción y el por qué su nombre, que bien se lo merece. Muchas gracias por tu aporte, Ana María. La verdad es que es lindo sí tener a Christian Roy, porque se nota que es chuquicamatino, pues está presente, ¿cierto? Se unió con nosotros, solidario, dijo, ya, vamos. Y se emociona de estar aquí unido en nuestro grupo, ¿cierto? Compartiendo esta historia tan hermosa. Y Sergio también se dio a la tarea de recopilar la gloria del Hospital Roy H. Glover. Sergio. Me imagino que debe ser emocionante más que para nosotros, que lo es, quienes estuvieron tantos años laborando en el hospital. Ruth Moreno, te saludo, ¿cómo estás? ¿Estás sin sonido? Ay, sí. Hola, Ruth. Hola, buenas noches. Hola. Mira, tú estuviste con nosotros el otro día preparando nuestro programa. No sé si viste el inicio de nuestro programa, pero a mí en lo particular me costó muchísimo iniciar el programa, por la emoción que invade, ¿cierto? Recorrer la historia de lo que ha sido el hospital y de todos los que nacimos ahí, lo que vivimos ahí. Y bueno, saber que ya no está con nosotros, pero queremos reconstruir como guardianes de la historia
toda esa trayectoria que ha tenido, ¿no? ¿Cómo viviste tú tu vida laboral, si la pudieras resumir? Yo sé que debe ser difícil, pero ideas fuerza con las que tú te quedas después de haber estado tantos años laborando en el Royal H. Glover. Primero agradecerles a ustedes por algo para nosotros tan significativo, y no solo para nosotros, yo creo que para toda la comunidad que nació, creció y amó ese hospital. Lo que presentaron, es decir, lo que se dice siempre, una imagen vale más que 1000 palabras, y emociona mucho ver todo eso. Una inmensa emoción. Qué pena que no podía ingresar, disculpa, porque me imagino que lo que han dicho es algo que se lleva muy por dentro. Yo agradecer a Dios y todo lo que ocurrió en mi trayectoria laboral, haber trabajado en ese gran coloso, haber estado, compartir con tanta gente tan importante, y ese amor y ese cariño tan importante de todos nosotros. Ruth, ¿cómo fue tu primer acercamiento al Royal H. Glover? ¿Cómo tú llegas, cierto, a conocerlo? Me imagino, por lo que nos comentas, que tú eras muy jovencita. ¿Nos podrías reconstruir esa parte de tu vida? Bueno, primero, yo casi nunca fui al hospital, ni el hospital antiguo, ni el hospital casi nuevo, hasta que ingresé a trabajar como muy rápido. Entonces no me enfermaba, conocí más el antiguo como paciente o como acompañando a mis hermanos. Pero la verdad que nunca fui tan enferma. Entonces mi primera impresión es cuando mis padres autorizan a que yo ingrese con papel notarial a hacer el primer curso del Royal H. Glover, el 63. Por lo tanto, conozco ahí cada rincón del hospital, y como seguramente ustedes lo dijeron, tan espectacular, era el mejor hospital de Sudamérica, todo limpio, todo tan respetuoso. Fue una idea norteamericana, y el sistema era así. Entonces uno conoció los pacientes norteamericanos, los pacientes, la gran mayoría, porque existían, todos iban a ese hospital en esos años, no habían todavía villas en Calama, era un mar humano todos los días en atención de público. Y así como el hospital, que tenía 5 pisos, siempre estaba completo. ¿Tu labor, Ruth, una vez que tú ingresas, era en qué piso? ¿O te iban destinando a diferentes áreas de salud del hospital? Mis primeros años, felizmente, era como 3 meses en cada piso. Pasábamos por todos los pisos, trabajé en todos los pisos del hospital, menos en medicina. Y no me tocó trabajar nunca, ni en ese tiempo, ni después fijo, como sí estuve en otros. Y tú conocías a Zulema, me imagino, ya a Lilian, obviamente se conocieron, ¿no? ¿O no fue así? ¿Zulema? Zulema, ¿tú a qué año entras al hospital? ¿En qué año ingresé? No, tú entraste el 63, dice Ruth, ¿cierto? Hice el curso y el 64 comencé a trabajar. Y Lilian entró el 69. Zulema, ¿tú en qué año comienzas tu labor en el hospital? Buenas tardes a todos. Hola. Yo entré a trabajar el año 84. Así que digamos que de mucho después que Ruth y que Lilian en todo caso. Pero tuve una experiencia maravillosa en el Royal H. Glover. Y como dice Ruth y dice Lilian, para nosotros fue una terrible pérdida el salir de Chuquicamata, porque nos cambió la vida a todos. Más que la estructura del hospital, lo más importante, yo creo, que yo llevo en mi recuerdo y en mi corazón, son las personas. Había unas relaciones humanas espectaculares. Todos trabajábamos juntos, en equipo, por el bien común. Ahí había, de repente, no eran tantas las diferencias entre, ponte tú, enfermeras, practicantes, porque antes era así.
no había mucho respeto entre todos nosotros. Yo entré a trabajar a la maternidad, en la que estaba en el 5º piso, y después específicamente trabajé en la nursery, que era donde estaban los recién nacidos. Después estuve en pediatría y me anclé en medicina. Ese fue mi lugar de trabajo por harto tiempo, hasta que nos refusionamos como unidad médico-quirúrgica, que es cuando nos vinimos a Calama. Zulema, tú dices el 84, ¿cierto? El 84, sí. El 84. Y la herencia que te dejan Lilian y Ruth en cuanto a actividades que se realizaban en el Hospital Roy H. Glover, ¿tú te acuerdas? Porque parece que celebran el aniversario así con todo, ¿no? Creo que yo era parte bien integrada en eso. Ruth te podrá contar de que yo era una de las loquitas del hospital. Ya, ¿y por qué? A ver. Era centito de mesa. Porque, a ver, te cuento primero, pero yo tuve la suerte de estar con Guillermo Cadena y formamos un grupito y nosotros cantábamos las misas de aniversario. Era un grupo. La verdad es que la pasábamos tan bien, nos reíamos. En sketch que nosotros presentábamos en el hospital, ahí estaba yo metida, porque soy un poquito histriónica, me gusta, me sentí artista toda la vida, además de la profunda vocación de servicio en la salud. Así que siempre andaba yo, si yo tengo tantas fotos donde salía haciendo el loco, de verdad, y yo las miro y digo, pero ¿cómo es posible que yo hiciera estas cosas? ¿Cómo es posible? En una oportunidad, uno de los recuerdos más lindos que tengo de las actividades del hospital, hubo un concurso de canciones, un festival de la voz folclórica, y lo ganamos, yo estaba en el servicio de medicina y lo ganamos. Y yo era la primera voz que ganamos con, ¿te acuerdas, Ruth, con el Cantarito de Greda? Sí. Nosotros cantamos el Cantarito de Greda con el doctor, imagínate, el doctor Recareo Salina, que era el dermatólogo, la señora Mónica Rivero, que era enfermera de la unidad de medicina, el Cristian Belis, que también cantaba, Miriam Bolvarán, que era secretaria de la dirección después, que militaba, y yo, éramos 5. O sea, ahí se unían todos, ¿no? Todos. Ahí todos se unían a celebrar. A Ruth, ¿tú te celebrar. acuerdas de los primeros médicos, el año 63? En adelante, los médicos así que tú conociste más de cerca, o cómo fuiste tú relacionándote con los doctores del hospital. ¿Me preguntas de nuevo? Sí, yo te preguntaba, recordando, ¿cierto? Zulema hablaba de los médicos, en el tiempo que tú ingresas, ¿qué médicos eran los que ya tenían, digamos, trayectoria, que eran más nombrados? ¿Y cómo era la relación que tenían ustedes con los doctores del hospital? Bueno, los históricos como el doctor Bradford, el doctor Barricade, el doctor Stoppel, el doctor Roja. Bueno, en ese tiempo era, como decía yo, como tema norteamericano, era mucha distancia. Uno tenía que respetar, o sea, saludando todo el día aunque no te contestara. Podían ser ¿Cómo era eso? A ver, ¿cómo era ese saludo? Buenas tardes, buenas noches, buen día, pero ceremonioso. Entonces, y se veía una clase que yo no la vi en ese tiempo, sino que uno lo empieza a ver después en los años, la diferencia clasista que existía, pero en cuanto a trato, en cuanto al trabajo, era un trabajo en equipo, bien comunado, y ahí éramos todos muy cercanos. Ruth, ¿es verdad que el doctor tú lo saludabas y él movía la cabeza así solamente? O sea, el doctor Bradford uno lo saludaba, claro, y así hacía un movimiento de cabeza como que te miraba de lado, pero no despectivo, te miraba así de lado. Pero también cuando tuve oportunidad de ir y exigirle, lo vi 2 veces levantar la cabeza, así de frente mirándome.
pero en convivencia él participaba igual, pero era bastante cercano, o sea, ahí habían diferencias, porque igual como de siempre siempre se celebraba que un cumpleaños, cualquier cosa, era cercano. ¿Y los doctores, Lilian, tenían especialidad ya o eran todos médicos generales o internistas? ¿Tú te acuerdas si habían la clasificación que tenían, la especialidad que ellos ejercían? Sí, cuando o sea, como que siempre ellos tuvieron especialidad, aunque yo puedo hablar de la parte pediátrica. Yo puedo hablar de los pediatras, eran neonatólogos, eran cirujanos, y pediatra general, po. Pero tenían su especialidad, la mayoría, habían broncopulmonar, habían, ¿cuáles eran los otros? Broncopulmonar. ¿Se acuerdas, Zulema o Ruth, qué otro tipo de especialidad había? Bueno, en mis años al ser un hospital más importante de Sudamérica, los cirujanos eran muy, muy potentes, hacían operaciones de estos años, de hoy día, y los médicos de medicina, que puedo hablar su lema también tenían sus especialidades, todos eran especialistas, urólogo, por ejemplo, nefrólogo, todas las especialidades. En cuanto a los niños, como bien dice Lili, también su requisito era tener especialidad. Por lo tanto, ¿La operación más compleja, Ruth, de que tú hayas tenido conocimiento? De una trepanación de cráneo de una enfermera del hospital de Calama que había tenido un accidente. ¿Ya? Y que a mí me tocó atender en pensionado. Y salió, me imagino que esa operación fue impecable. Súper, súper, porque en esos años era como un boom. También tenían operaciones de corazón, la traumatología era de primera. Entre eso, cuando iban a controlar los trabajadores, algunos que tenían licencia, y se bajaban del bus, y los médicos estaban mirando de traumatología, y algunos ya estaban sanos y corrían para que los atendieran primero, y los van pillando. Entonces, todos de alta, los que los vieron corriendo. Así que, porque tenían su licencia. ¿Quién hizo la operación, Ruth? ¿Recuerda el nombre de los médicos? ¿De las operaciones? A la enfermera esta el doctor Stoppel. ¿Ya? El doctor Stoppel, ¿con quién era Ruth? ¿Con el doctor Bradford? ¿Los de la operación? ¿De cráneo? Sí, fue el doctor Stoppel. Sí, y por supuesto apoyado por el doctor, o sea, de equipo con el doctor Bradford y el doctor Darricade. Ah, ya, ustedes tienen claritos los nombres. ¿Eh? Ahora yo quisiera saber quién recibió a Cristian en la maternidad. ¿Qué doctor? ¿O fue una matrona, una enfermera? ¿Y quién recibió a Roy? Me imagino que Zulema... No, ninguna de nosotros. Ah, no. Pero ustedes sabían en el hospital, Cristian cuando llega, ¿cierto? Cuando su mamá lo va a tener, va a dar a luz. ¿Quién lo atendió? ¿Saben ustedes quién atendía ahí? ¿Pasaba directo a maternidad? ¿Había una matrona? Debe haber sido la señora Isabel, debe haber sido la señora Mónica Culca, la señora, no sé, pero de los pediatras yo creo que fue el doctor Mendoza. Cristian era más antiguo. Cristian era más antiguo, o sea, que cuando nació había médicos y... Cuando nació Roy. Más antigua. Ellos nacían en el 5º piso. ¿Ya? Y de ahí se pasaba a la unidad de medicina. Claro, donde pasaban las mamás, y ellos se quedaban en puericultura, donde quedaban los niños y niñitas. Y eso fue hasta el final, hasta que nació Roy Honores, ¿no? Correcto, así fue. ¿Y de ahí venía Lilian, Clarence? Judith, no, Cristian está pidiendo la palabra. Sí, ya. Cristian. Hablando del tema, yo no nací en el ascensor. ¿Ya? Iba con matrona. Después, yo prácticamente, mi mamá empezó el parto en el ascensor y coroné prácticamente en el ascensor. Así que cuando llegué a, digamos, a la neonatología, donde había un doctor, yo ya había nacido. Fue prácticamente en el ascensor, no en la sala de maternidad. Fue un parto bien fácil entonces, ¿no? Porque a veces hay que estar muchas horas, ¿no? Con lo que le llaman trabajo de parto.
trabajo de Y de parto. ahí venía Lilian las vacunas. Tú trabajabas en el vacunatorio, entiendo. ¿Tú tenías Sí. esa función de Con vacunarnos? Con Ruth trabajábamos en vacunatorio. Sí, en vacunatorio trabajé unos 8, 10 años, yo creo, de los casi 30 que trabajé en Codelco. Y las vacunas que se ponían habitualmente a los niños, a las niñas, de menor a mayor, por decirlo así, ¿nos podrías recordar tú cómo era ese proceso y el protocolo que tenía el hospital? Sí, los niños se ponían, al nacer se les ponía el BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis. Esa se la ponía la matrona, se la ponían una vez que daba de alta al niño. A los 10 días nosotros le hacíamos, llegaban al consultorio infantil y se pesaban, se medían y los veía el médico. A los 3 meses se empezaba con el programa ya de las vacunas en el vacunatorio del hospital. A los 3, a los 6, no, a los 2, a los 4 y a los 6 meses se ponían las primeras vacunas. Ahora, por lo que estuve leyendo, son muchísimas. En el tiempo de nosotros eran pocas. Era la triple, que era contra la tos convulsiva, la difteria y el tétano, y la Sabin. Eran esas vacunas las que se ponían. Al año se ponía la antisarampión. Al año 6 meses se reforzaban con la triple y con la Sabin. Y a los 4 años que les volvían a poner la triple y la Sabin. Pero ahora hay un programa mucho más, con muchas vacunas. Esas eran las vacunas que le poníamos cuando llegaban al vacunatorio los niños. ¿Y cuál es la vacuna esa? Yo te preguntaba el otro día, pero para que quede para los guardianes de la historia, ¿cuál es esa vacuna que uno se la mira toda la vida? Cuando uno va al colegio, ¿no? Y está mirándose la marca esta. El BCG, la que le ponen a uno al nacer. ¿Y esa por qué queda tan marcada? No se borra nunca con los años. Está como intacta, ¿no? Porque esa reacciona entre los 8 y los 10 días. Reacciona. Y cómo inoculan el líquido. No es virus, ¿cómo se llama lo de la BCG? Bueno, le inoculan el bicho de la tuberculosis, es que queda el hoyo, queda la marca ahí. Hay gente que queda Queda la con cicatriz, ¿no? Claro, depende de la reacción de cada persona, pero es porque inoculan lo que produce la tuberculosis. Así que por eso que queda marcada, porque algunos niños tienen una reacción horrible. Pero bueno, vamos a transparentar para las futuras generaciones, porque nosotros esperamos que este programa se vea cuando ya no haya polvo nuestro, estemos descansando, ¿no? Que estamos en un contexto de pandemia y la palabra inocular se está usando mucho, pero preguntan algunas personas, ¿qué significa inocular, Lilian? Inyectar, colocar, poner, ¿Ya? introducir. ¿Hacer que el virus que nos va a defender ingrese a nuestro torrente sanguíneo o algo así? Hay Sí. virus atenuados y hay virus activados que les ponen. Entonces, inocular significa meterlo, ponerlo ahí. Ya, que ingrese. Ingrese. Claro. Es Claro. bueno porque ahora hay muchas personas que no se quieren vacunar, no quieren ser inoculadas. Dicen ellas, ¿cierto?, que tienen desconfianza. ¿Ah? Sí. ¿Clarence? Yo quería contribuir un poquitito con nuestra experiencia. Nosotros llegamos, no nacimos en Chuquicamata, llegamos al año 42 con mi hermano y mis padres. En Chuqui nació mi hermana, pero yo cuando era pequeño, mi pediatra era el doctor Darrical, el doctor Secchi, y el doctor Bradford, bueno, era de adulto. Pero nosotros lo conocimos a nivel de su familia, porque éramos muy amigos de Johnny, que es el hijo del doctor Bradford, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo volví a Chuqui, una vez que terminé mis estudios de ingeniería, llegué casado, llegué con una hija de 2 años, y en Chuquicamata, en el Roy Glover, nació mi segunda hija el año 68, en septiembre. Y el doctor que la atendió fue el doctor Martínez. Y
Y luego, ¿cómo se llama? Me acuerdo que el doctor Bradford, en ese tiempo, cuando yo estuve ahí, desde el año 65 hasta el 70, era mi médico de cabecera. Yo necesitaba un médico y iba directamente a él y me atendía inmediatamente. Tuve un problema con mi madre que se me enfermó en un viaje que hizo de Uruguay, llegó enferma, la llevé al hospital con el doctor Bradford. Doctor Bradford inmediatamente la operó de la vesícula, creo que era. Y mi madre se recuperó muy luego. Y el doctor Bradford me dice, Clarence, ven, estoy muy preocupado por tu madre, porque ahí el páncreas, podría ser un cáncer. Entonces, bueno, nos quedamos preocupados, pero mi mamá, eso fue el año 66, mi mamá se murió el año 90, así que no puede haber sido cáncer. Pero yo fui compañero de Sergio Stoppel, de Rojas, Martínez, Balmaceda Contreras, ¿no? Sí. Y creo que ellos todos eran estudiantes que recién habían salido de la Escuela de Medicina de Concepción. No sé si estoy errado o no. Entonces empezaron a hacer sus prácticas en ese año, en el año llegando, y lo grandioso de todo eso, que todos llegaron solteros y todos se casaron con Chuquicamatinas. Eso. ¿No? Eso ¿No? fue lo mejor que hicieron. Entonces, así que Sergio Stoppel con la chica Ortiz, ¿no? Rojas creo que fue con una de las Brain. Y no me acuerdo, Balmaceda Contreras también creo que se casó con otra chica chuquicamatina. Llegaban desinteresadamente a ejercer al hospital. Lo que pasaba Sí. después, ¿cierto? Fue un premio que ellos tuvieron. Pedro me pide la palabra. Pedro, espérame un ratito nomás. Mire, yo encontré esto coterráneo en mi baúl, no sé si lo leen. Sí, el Esto me- carnet, Infantil. el carnet Este infantil. carnet- Sí, Después se usaron esto, después se usaron eso ya. ¿cierto? Sí. Este tiene Claro. 34 años. Esta El fue una de herencia que me dejó mi madre, que son sabias las mamás. Yo dije, ¿para qué me entregó esto mi mamá? Y lo guardé hasta el día de hoy y lo comencé a buscar y lo encontré, lo comparto con usted. Y espero dejarlo alguna vez para el museo de Chuquicamata, al igual que a lo mejor el que tiene Lilian. Pedro, te dejo la palabra. Sí, primero que todo agradecer a Ruth su presencia. Sé que tiene mucha historia para contarnos, igual que Lilia. Pero yo quería conversar con los dos Roy. No sé si estará Roy Honores por ahí todavía. Sí, están los dos. Ya. Y sí, Primero que aquí todo, estoy. gracias Roy. Preguntarle a Cristian, Cristian, ¿cuántas veces más o recorriste tú los pasillos del hospital y en la oportunidad que a lo mejor tuviste de regresar a Chuquicamata y volver a recorrerlo? Y aparte de eso, cuéntanos cómo fue tu vida de niño en Chuquicamata. Al igual que a Roy la misma pregunta, a pesar de que él es mucho más joven, la verdad es que podría ser hasta mi nieto Roy, les digo sinceramente. Yo tengo un nieto de 18 años, por lo tanto podría ser mi nieto. Roy, Cristian, ¿qué tienes de esos recuerdos? Aparte, a las amigas que también trabajaron en el hospital, yo me imagino que de las fotos que mostró Sergio, esos pasillos y esos pisos y las escaleras, los ascensores igualmente, los recorrieron, yo creo que es infinito las veces que recorrieron eso las dependencias del hospital. Cristian. Sí, bueno, yo recorrí todo el hospital, todo. Incluso en el piso D, como les decía, donde estaba frente a la lavandería, estaba la morgue. Nosotros cuando pasábamos por ahí nos daba terror, mis hermanos y yo cuando nos metíamos en todas partes. Y una vez esa puerta se abría solamente por fuera, por dentro no se podía abrir. Y un día nos quedamos encerrados, aterrados, no había nada, pero sí nos llamaba la atención y se le teníamos mucho respeto.
como decía yo cuando conversamos antes, lo que viví yo en Chuqui fue una maravilla, lo mismo que han dicho todos, fue una maravilla. Fue el hospital tan moderno, la gente prácticamente chuquicamatina, yo creo que hasta ahora dura, por eso yo creo que estamos todos en esto, uno se ponía la camiseta. Uno realmente la lleva a pegar. La gente que trabajó en el hospital era gente así que se ponían la camiseta y vibraban por el hecho de estar en ese lugar que era realmente fantástico. Era fuera de todo pensamiento de una persona en Chile o en Sudamérica, porque era realmente un hospital espectacular. Yo me fui, bueno, nosotros fuimos de Chuquicamata el año 74 y yo volví, yo creo que 12, 13 años, 14 años después, ya estaban, había parte cerrada del campamento, pude estar en la casa donde nací, que eran los dúplex, de 155 era el número, y como unos no sé cuántos años más atrás, cuando recién empezaron a derribar, a tapar el hospital en Chuqui, mi hermano mayor fue y rescató un trozo del piso de mármol, que lo tengo. Yo les dije, saben algunos que a mí se me incendió mi casa, pero creo que lo tengo. Y si lo tengo, también lo voy a donar para el museo, igual que cualquier documento que tengan, yo también si lo encuentro, como les digo, para que esté ahí un pedazo que no se puede sacar ya porque está todo trabado, pero sí mi hermano alcanzó a sacar un buen pedazo del piso. Mi infancia fue de cuento, porque así era vivir en Chuquicamata en esa época. Así es. No sé, era realmente, era fuera del normal de lo que era vivir en el resto. Yo creo que lo único que se podría comparar sería Azul, El Teniente, Potrerillo, y el resto era totalmente distinto a lo que vivimos nosotros.